Ahora que comienza el nuevo año, me gustaría hablar un poco del panorama de América Latina en el 2023. Como son 33 países en esa región, me concentraré solamente en cuatro. Dos continentales, en Sudamérica, donde se está produciendo cambio de gobierno, Brasil y Perú, y dos estados insulares en Centroamérica, que el 1 de enero celebran días nacionales, como son Haití y Cuba. Empezaremos por Brasil, el país que concentra a más de la tercera parte del territorio y de la población de América Latina. Este gigante, a su vez, es el más grande país del hemisferio sur y también está entre las 5 primeras potencias, tanto en habitantes como en superficie, como en economía del mundo. Ahora, estamos viendo en Brasil un tremendo cambio de giro, porque hasta ahora teníamos a Jair Bolsonaro, un presidente conservador, al cual le decían el Trump tropical, a favor de políticas sumamente privatizantes, no le importaba proteger el medio ambiente, el Amazonas, y bastante tradicionalistas en el aspecto social, bastante religioso inclusive. Y él se convierte en el primer presidente que no es reelecto en lo que va este milenio en Brasil, y es reemplazado por Lula, su archirrival, quien es el líder del Partido de los Trabajadores, que va a volver por 5º periodo consecutivo al poder. O sea, tendríamos el regreso del principal partido de la izquierda de todas las democracias occidentales. Ahora, Lula no es una izquierda radical. Además, su vicepresidente es de centro derecha. Y él va a ser un gobierno, yo diría, medio neoliberal, moderado, pero no va a tener mucho margen de maniobra porque el Parlamento lo controla la ultraderecha y el bolsonarismo. Pero lo importante con el cambio de Brasil es de que cuando Bolsonaro era presidente, él lo que hizo fue hacer de que Brasil rompa con la Unión de Naciones Sudamericanas y con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, la CELAC, las dos únicas y primeras organizaciones que han tenido en esas respectivas regiones de manera independiente a Estados Unidos y Europa. Lula va a hacer lo contrario, va a volver a vitalizar a la UNASUR y a revitalizar con fuerza a la CELAC. Y en esa estrategia se va a encontrar con México, con Argentina, con Colombia y con la mayoría de los países hispanoamericanos que están muy sólidos en crear un bloque en contrapeso a Estados Unidos. Claro, y mientras Lula llega al gobierno, en el Perú pasa lo contrario, o sea, en Brasil la izquierda derrota a la ultraderecha, pero en el Perú la ultraderecha logra sacar a Castillo, que era muy de izquierda, y ha puesto a su vicepresidenta Dina Boluarte, que aquí la tienen como prisionera política. Ahora, en el Perú, el 7 de diciembre, un día antes de que se celebren 18 años de la creación de la Unión de Naciones Sudamericanas en Ayacucho, el 7 de diciembre en el Perú se produjeron 2 golpes de Estado. El primero, el que hizo el profesor Castillo, quien sin ningún apoyo de masa de las instituciones castrenses, sin apoyo legal, llamó a disolver el Congreso. Y él inmediatamente fue aprisionado cuando todavía era presidente constitucional, estaba de paso a exiliarse a la Embajada de México. El segundo golpe es el que dio el Congreso, porque aprobaron una vacancia, ¿no?, sin esperar que él venga, sin imprimir el documento, sin ponerle las firmas, sin los requisitos de que antes de discutir una vacancia express se tiene que tener el aval del 80% del Congreso, sin que hubiese debido proceso y sin que nadie pudiese hablar ni leer el documento. Y se aprobó una vacancia express que no es constitucional, como tampoco fue constitucional el golpe que hizo Castillo. Y entonces ahora el Perú tiene un entrampe, porque una buena parte del país no reconoce a Dina Boluarte como presidenta, mientras que todo el establishment la reconoce y lo ha puesto a Castillo
en prisión. Ojo, Castillo estaba prácticamente incomunicado. Y él se supone que todavía se reclama ser presidente constitucional y no tiene una sentencia. Entonces esto está generando mayor malestar. Ahora, la señora Dina Boluarte todavía se reclama de izquierda. Es más, ella se reclamó marxista-leninista, cosa que nunca se reclamó Castillo. Pero mientras la derecha lo atacó a Castillo de comunista, a Dina Boluarte la trata muy bien. El jefe de la ultraderecha, el alcalde de Lima, López Aliaga, ha ido a visitarla, la ha ido a apoyar, y todo la apuntalan a Boluarte, mientras que ella, a pesar de que se reclama de izquierda, ha respondido con tiroteos de bala a la población que se ha manifestado en las calles. Y hay aproximadamente 30 muertos. Castillo habla de 20 desaparecidos, se habla de unos 200 heridos por lo menos. No se sabe exactamente cuántos hay, y la prensa no quiere hablar. Para enterarse hay que leer el New York Times o Los Ángeles o los diarios de Los Ángeles. Pero la prensa peruana no quiere hablar de esto. Y se ha generado una crisis profunda en el país porque la inmensa mayoría de la población no quiere al Congreso y pide que este sea cerrado y disuelto. Entonces vamos a tener que el 4 de enero va a haber por primera vez en la historia del Perú una huelga general indefinida, que además no la convocan los sindicatos, como usualmente, sino las organizaciones regionales, en particular del sur, en la frontera con Bolivia y con Chile. Entonces el Perú está entrando en un hervidero, porque además es parte de un juego geopolítico. Mientras que Brasil quiere potenciar a la CELAC con México y Argentina y Colombia y México abiertamente apoyan a Castillo, Estados Unidos abiertamente apoya a Boluarte porque Estados Unidos no le conviene fortalecer a la CELAC, sino fortalecer a la Organización de Estados Americanos, a la OEA. De otro lado, hablaremos de los dos países del Caribe que cumplen sus días nacionales. Haití, el 1 de enero de 1804, fue la primera república latinoamericana y la primera república negra del mundo. Es el único país que habla un idioma latino, surgió en las Américas, que es el creol. Ahora muchos de Haití no le dan mayor importancia porque dicen es el paraíso de los gángsters, de la miseria, de la pobreza, de la corrupción. Pero ojo, cuando Haití se independizó era el país más rico de la región. Y si justamente ha venido ese tremendo atraso que ha tenido Haití, es porque Francia no quiso permitir que haya una república de esclavos libertos y los han castigado con sanciones y bloqueos que al final destrozaron a la economía de Haití y desde entonces Haití no se recupera. Y para ayudar a que Haití se recupere, ojo, yo me siento orgulloso de mis ancestros haitianos. Mi abuela viene de Haití. Para mí no es un pecado venir de Haití, ni me asusta esto de que hablan tanta violencia en Haití. Pero una de las razones por las cuales Haití tiene esa tremenda pobreza es por el boicot y el bloqueo que le hicieron. Y la verdad es que Francia y varios de los países occidentales tienen una deuda con ese país que tienen que repararlo. Y finalmente, el caso de Cuba, el 1 de enero del 59, hace 64 años, se dio la Revolución Cubana, la misma que nacionalizó empresas, creó una economía planificada y alineó a Cuba con el bloque soviético. Ahora, por la caída del bloque soviético, Cuba ha buscado insertarse en el mercado de manera similar a la en China y Vietnam, y se generan dos disyuntivas. La primera, que Cuba quisiera acercarse más a los países bolivarianos como Venezuela, Bolivia, y ha creado el ALBA. Y por lo tanto necesita fortalecer a la CELAC. Entonces tiene una disyuntiva Cuba. Por un lado, seguirse conciliando con el mercado, pero Estados Unidos no quiere aceptar un diálogo con Cuba y más bien insiste en permanentemente buscar un levantamiento interno para hacer que Cuba se convierta en una especie de Polonia o una especie de Ucrania y entre un proceso de guerra interna. Y otro, que en Cuba dijeran, bueno, no queremos tantas concesiones a Estados Unidos y queremos una mayor igualdad y expandir la revolución al exterior. Pero este sector es sumamente pequeño en Cuba. Bien, pero lo importante en Cuba es de que el ejemplo que quieren dar Cuba es que a pesar del bloqueo norteamericano que dura más de 6 décadas, han logrado ser uno de los principales países en combatir el COVID y en tener mejor educación y salud que otras latitudes. Mientras tanto, en América Latina vamos a entrar a este año
en una importante disputa geopolítica entre Washington, con Joe Biden en un lado, y los nacionalistas latinoamericanos, con Lula en Brasil, AMLO en México, Fernández en Argentina, Petro en Colombia, que van a querer hacer un contrapeso para que América Latina tenga algún tipo de institución más autónoma en la región. Mi nombre es Isabijo, soy politólogo, economista y historiador, y les deseo un feliz año.